Hola a todos. Hoy es miércoles, 19 de agosto de 2026, y nuestro querido amigo, nuestro hermano Matthew Ho, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Matt. Hola Nim, es Ranpigite. Encantado de verte, Matt. Y déjame empezar con... Quería hacerte una pregunta geopolítica, pero antes de entrar en eso, quiero poner un fragmento de Donald Trump hablando de lo que él llama la ley Genius que firmó. Déjame ponerlo aquí. Sí, aquí está. Este verano firmé una legislación histórica conocida como Ley Genius. Le puse mi nombre. No quería usar mi nombre. Así que simplemente la llamé la Ley Genius, allanando el camino para una adopción generalizada. Sí, ¿cómo va lo de esta ley Genius, Matt? Sí, ojalá estuviera siendo, no sé, autocrítico y disparatado. Quiero decir, hay un poco de eso ahí, pero este hombre es tan narcisista. De verdad cree que esas cosas deberían llevar su nombre, ¿sabes? Da igual lo que sean. Aeropuertos, bibliotecas, escuelas. Tenemos el Kennedy Center en Washington, D.C., que es el Centro Nacional de Artes Escénicas. Se llama Kennedy Center en honor al presidente asesinado John F. Kennedy. Y no dejan de intentar añadirle el nombre de Donald Trump. Quiero decir, el narcisismo de Trump, pero luego está el servilismo, ¿verdad? La disposición de quienes están cerca de su poder a inclinarse y hacer lo que sea necesario para intentar contentarlo es absolutamente repugnante. Así que sí, el problema es que una cosa sería si él estuviera ahí arriba, y ya sabe, con cierta autocrítica, diciendo algo como, sí, lo llamaron la ley del genio, lo que sea. Pero es otra muy distinta cuando te das cuenta de que han estructurado toda una forma de gobierno, todo un modo de gobernar, en torno a este hombre, al que hay que complacer como si fuera una especie de niño psicópata. Y claro, a lo largo de la historia siempre ha existido este problema. ¿Quién va a decirle al emperador que no lleva ropa? Y aquí tienes este caso, muy real. Quiero decir, lo hemos visto con presidentes estadounidenses, cuando los relatos institucionales tienen tanta fuerza que resulta increíblemente difícil aportar información discrepante. Y podría contar experiencias personales sobre eso, por ejemplo, en relación con Afganistán. Pero ahora, con Donald Trump, tienes un problema. Tienes a un emperador loco, a un presidente loco, y no quieres disgustarle. O, por otro lado, quienes rodean entienden que la mejor manera de seguir cerca del poder y de enriquecerse ellos mismos es complacerle. Así, sí, nos burlamos y nos reímos de ello, pero esto es algo muy, muy peligroso. La administración Trump empezó con la guerra en curso, o heredando la guerra que se inició durante la administración Biden, y después iniciaron la guerra contra Irán. El estrecho de Hormuz sigue siendo hasta hoy, hasta este momento, una de las mayores dificultades, porque están pasando muchas cosas entre las dos partes. Hablan, se atacan mutuamente y siguen luchando. Luego se ve a Arabia Saudí atacando Yemen. Y el caso de Yemen es, ya sabe, el cierre del Mar Rojo. El cierre de Bab al-Mandab. Eso significa, de nuevo, una especie de nueva escalada del conflicto. Y luego se ve a Israel atacando Siria, y dicen que Turquía se está reforzando en Siria. Da la impresión de que cada vez que se observa la situación, esta escala y de algún modo se expande. No hay ninguna contracción de lo que está ocurriendo en Asia Occidental. No, y a escala global también es peor. Y a escala global, la escalada también se produce porque, como decías, no se trata solo del estrecho de Hormuz. Estamos hablando de Bab al-Mandab. Estás hablando del canal de Suez, que potencialmente podría cerrarlo, ya sabes, quien quiera que quiera cerrarlo. Basta con enviar un dron y lo paralizas. Pero añade también el Mar Negro. Y entonces, estas presiones sobre la economía mundial, debido a estos déficits de suministro de toda una serie de materias primas.
No estamos hablando solo de combustibles fósiles. Quiero decir, no es. También están los productos agrícolas, las materias primas para la industria manufacturera. Vi el otro día, NIMA, hace unos días, la variación interanual de los precios de las materias primas en Estados Unidos. Y es alarmante. Es alarmante. Y muchas de estas cosas, ya sabe, cuando hablamos de materias primas, hablamos de los insumos de un proceso que acaba terminando con un consumidor comprando algo. Así que nos fijamos en esos insumos, en lo caras que ya son las cosas. Lo que más me llama la atención es uno de los datos que estaba arriba del todo. Hemos visto un aumento interanual del 84% en el gasóleo de calefacción en Estados Unidos. Ahora es agosto, así que no pasa nada. Nadie tiene puesta la calefacción. Pero ¿qué ocurre dentro de unos meses, o de un par de meses, sobre todo en el noreste y el alto medio oeste de Estados Unidos, cuando empiecen a poner la calefacción? Pero también se ve en otras cosas. Por ejemplo, en la escasez de productos refinados del petróleo, especialmente diésel, y en el aumento del precio de los fertilizantes o su falta de disponibilidad. Así que los agricultores tienen esas dos presiones inflacionarias. ¿Qué va a pasar? En Estados Unidos usamos 4 millones de barriles de diésel al día y hay una escasez mundial de diésel. Y además hay que sumarle todos los demás costes que vemos en las materias primas en todos los ámbitos. Así que no creo que la gente esté entendiendo realmente hasta dónde puede llegar esto en términos de inestabilidad global. Quiero decir, lo que hemos visto en los últimos 6 meses, las tensiones que han soportado varios estados occidentales. Y no hablemos ya del mundo en desarrollo, del sur global, ni nada de eso. Pensemos solo en los estados occidentales, en las economías desarrolladas. Las tensiones, por ejemplo, en Japón. Miren la crisis del yen, ¿no? El presidente surcoreano, del que ya hemos hablado antes, dice que no puede dormir por la noche porque se pregunta de dónde va a sacar la energía. Pero también están las presiones internas en Japón, Europa y Estados Unidos, que esta guerra ha agravado. Y ni siquiera hemos visto realmente entrar en juego los efectos de estos déficits de suministro. Entonces, ¿qué significa eso desde el punto de vista geopolítico? Podrían pasar un montón de cosas. Y luego añades los lugares que de verdad van a verse perjudicados por estas carencias, en particular países del mundo en desarrollo y del sur global. Y empiezas a pensar, vale, si en ciertos países, quizá no los más estables, se combina una crisis energética con una crisis alimentaria, ¿qué puede pasar? Quiero decir, la idea de que la escasez de alimentos ha provocado crisis políticas que han derribado gobiernos es una historia muy antigua. Es algo de lo que hablaban los romanos. Así que, ¿a dónde lleva esto? Dios mío. Como ya hemos dicho antes, sentimos que solo estamos en las primeras páginas del libro, o quizá en los primeros capítulos. Lo resolvió todo. Ahora quiere resolver el problema entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y está deseando que haya más conflictos. Sí, ya, lo sé. Hay que reconocerle ese mérito. Al menos está hablando de Corea. Al menos eso. Y al menos no es la administración Biden limitándose a volver atrás. Pero está despreciando a Corea del Sur. Sí, claro que lo está. Sí, claro que lo está, ya sabes. Pero al menos se está hablando de ello. Supongo que estoy intentando verlo de la forma más positiva posible. Pero al menos hay diálogo. Quiero decir, sin duda, creo que la mayoría de nosotros vemos, no debería decir la mayoría de nosotros. Muchos vemos como algo positivo lo que hizo Trump en su primer mandato respecto a Corea. Esos esfuerzos diplomáticos no acabaron en nada. Y desde luego, la administración Biden simplemente volvió a la postura estadounidense típica hacia Corea del Norte. Pero al menos hubo un intento. Y creo que necesitamos más de eso.
Necesitamos más intentos de ese tipo, y quizá también el tiempo que eso permite ganar para que las cosas cambien. Si entablas un diálogo, puede que ese diálogo no desemboque directamente en algún tipo de resolución, pero quizá genere confianza y permita tener paciencia, y quizá en una crisis dé más tiempo antes de decidir actuar. Y así, cuando vemos las realidades de la guerra moderna, cuando entendemos hasta qué punto nuestro planeta está interconectado de muchas maneras, pero especialmente en lo económico, esta idea de, bueno, al menos intentar hablar con los norcoreanos. No hace falta despreciar a los surcoreanos, pero se podría intentar hablar con ellos. Eso es algo bueno. Ojalá hubiera habido más de eso, ¿no? Más esfuerzos, diría yo, con Irán en esa dirección. Pero sí, ya veremos. Veremos qué hace con nosotros. Puede que se frustre y se enfade. Es muy voluble, muy temperamental. Y creo que su salud mental se ha deteriorado hasta un punto en el que ni siquiera sé si podría deliberar, aunque quisiera. Quiero decir, su carácter explosivo, en ambos sentidos, queda tan patente en su incapacidad para controlar o filtrar lo que dice, que se ha vuelto mucho más pronunciado. Nunca ha sido algo bueno, ni mucho menos, pero hemos llegado a un punto en el que creo que realmente estamos viendo un deterioro mental en este hombre. ¿Dónde acaba esto? Y tenemos que soportarlo ahora otros 2 años y medio, hasta que deje el cargo. Si decide dejar el cargo, eso ya es una situación de crisis en sí misma. Así que sí, quiero decir, soy excesivamente pesimista, como habrán podido notar, pero creo que esta idea de al menos, oye, hacer este esfuerzo con Corea y esas maniobras militares son provocadoras. En eso estoy de acuerdo. Quiero decir, participé en esas maniobras hace más de 20, más de 25 años. Ulchi Focus Lens, UFL, ya saben, y también alguna de las otras, la que fuera. Y sí, son provocadoras. Lo son. Todo el propósito es destruir el régimen norcoreano y ocupar Corea del Norte. Ese es el objetivo final de esas maniobras. Quiero decir, no sé cómo eso no va a ser provocador, pero sí, más diálogo que en cualquiera de sus podcasts. Eso es lo que deberíamos estar impulsando. Matt, hemos recibido algunos informes que indican que Estados Unidos está incrementando sus actividades aéreas cerca de Irán. Hablan de aviones KC-135 y E-3B AWACS desplegados allí, recopilando información. ¿Qué es eso? ¿En qué consiste este tipo de actividad? Sí, no estoy seguro de qué están haciendo aquí en concreto. Ya sabe, no lo sé. Quiero decir, si fuera algo de última hora, y tampoco lo tengo delante, diría que esos aviones estarían volando con los transpondedores apagados. Así que no creo que sea nada de última hora. Podrían estar simplemente reposicionándolos. Podrían estar realizando algún tipo de ejercicio. Podrían estar relevando a las tripulaciones aéreas e introduciendo otras nuevas, haciendo, ya sabe, vuelos de familiarización con la región o lo que sea. Quiero decir, aquí podrían estar ocurriendo muchas cosas distintas, pero la idea general de que los estadounidenses podrían atacar de nuevo, y probablemente lo harán, está ahí. Y creo que esa es una de las razones por las que hemos visto este cambio por parte de los iraníes. Quizá de una estrategia de disuasión a una estrategia de victoria o derrota, debería decir, ¿no? Es decir, en lugar de tener una estrategia cuyo objetivo final sea lograr que los estadounidenses decidan no atacar de nuevo porque las pérdidas fueron tan elevadas. La región se ha reordenado. Sus fuerzas se han reajustado de una manera que no les favorece. Creo que los iraníes están pasando a, y otros también lo dicen, ¿verdad? Los propios iraníes lo han dicho, una mentalidad ofensiva. La idea es derrotar, lograr que los estadounidenses no puedan volver a atacar. Así que creo que este tipo de ejemplos de que, oye, todavía hay mucha potencia de fuego estadounidense en la región, refuerzan aún más la idea de que los iraníes están optando por estrategias ofensivas para derrotar a los estadounidenses, en lugar de limitarse a disuadirlos.
Desde que empezó la guerra, hemos oído hablar varias veces del uso de armas nucleares. Lo último fue de lo que hablaba Marjorie Taylor Greene. En su opinión, ¿hasta qué punto sería grave el uso de armas nucleares? ¿Y cómo podría cambiar las reglas del juego para Donald Trump? Supongamos que va a usarlas contra, ya sabe, la montaña de Parchin, que va a atacar la instalación nuclear o algunas instalaciones militares en Irán. Y el otro punto es, por lo que hemos oído, intento buscar lo mejor, ya sabe, intento ver los medios persas. Todos estos informes sobre la guerra hasta ahora dicen que no pudieron neutralizar ni una sola base militar en Irán. Me refiero a esas ciudades subterráneas de misiles y drones. Toda la operación fue un fracaso total. Atacaron algunas entradas de esas ciudades subterráneas, pero parece que muchas tenían varias entradas. Parece que no pueden a Irán, ni es de responder al ataque. Exacto. Y los iraníes saben que van a atacar las entradas, así que ya están preparados. Atacan la entrada y quizás se derrumba, o hay una luz y caen rocas, y la entrada queda bloqueada. Pues tienen excavadoras ya posicionadas para retirar todo eso, sacar el equipo pesado, volver a abrirla y colocar una puerta nueva. Y vuelven a estar operativos. ¿Cuánto tarda eso? ¿Unas horas? ¿Un día? Quiero decir, la preparación y la planificación iraníes para todo esto son evidentes. Los iraníes entendieron cómo les atacarían los estadounidenses, los israelíes y sus vasallos árabes, y se prepararon para ello. Dijeron, así es la fuerza estadounidense, así es su armamento. Esto es de lo que son capaces esas armas. Y entonces vamos a, ya sabe, nos van a atacar, nos van a golpear con estos misiles de ataque a distancia con ojivas de 1000 libras. Bien, entonces, ¿a qué profundidad tenemos que excavar para sobrevivir a una ojiva de 1000 libras? Bien, ahora excavad 5 pies más, por si acaso, ¿de acuerdo? Quiero decir, se ha visto a ambos bandos prepararse de esta manera. Los iraníes, competentemente, los estadounidenses, no competentemente. El ejemplo que pongo, por supuesto, en el caso de los estadounidenses, es el penetrador masivo de artillería, el MOP, de 30.000 libras, que los estadounidenses lanzaron entre grandes celebraciones al final de la guerra de 12 días de junio de 2025. Y esa arma fue diseñada en esencia para esta guerra. Se diseñó con la idea de que íbamos a necesitar algo capaz de destruir las instalaciones subterráneas de Irán. Ahora bien, todavía no sabemos hasta qué punto fue eficaz esa arma. Sabemos que los estadounidenses creían que el arma sería eficaz, así que solo fabricaron unas 2 docenas. Y ya exacto. Y ocurre lo mismo con quienes preguntan, ¿por qué los estadounidenses no tienen más Tomahawk? ¿Y por qué no planificaron mejor y no tenían más JASSM disponibles, misiles PRSM y demás? Porque no creían necesitarlos. Se creyeron los folletos publicitarios de esas armas. De verdad pensaban que esas armas serían precisas y tendrían suficiente potencia de fuego para destruir cualquier objetivo que quisieran atacar. Y no tuvieron en cuenta que los iraníes sabían qué armas teníamos y que habrían diseñado sus defensas para poder resistir esas armas. Y los estadounidenses no tenían un plan B, C ni D. La idea era que esas armas serían tan eficaces que neutralizarían y destruirían cualquier defensa iraní, y que en 1 o 2 semanas los estadounidenses tendrían superioridad aérea y poco después dominio aéreo. Entonces nuestros aviones no furtivos, los F-15, los F-16 y los F-18, podrían sobrevolar Irán como quisieran y bombardear lo que hiciera falta, ¿no? Esa era la idea. Bueno, no nos preocupemos demasiado por las ciudades de misiles, porque al final podremos enviar una formación de F-15 sobre ellas y hacer que cada uno lance 12.000 o 15.000 libras de Hothdam sobre esas ciudades de misiles. Y así es como las destruiremos. El problema era que nunca pudieron hacerlo, porque no podían meter los F-15, los F-16 o los F-18 en Irán, porque esos JASSM, Tomahawk y PRSM no fueron tan eficaces, una vez más,
como decían los folletos de venta que iban a hacerlo. Y ya sabes, aquí es donde se ve esta división en el liderazgo, entre un liderazgo competente y un liderazgo incompetente. Ahora, tu pregunta sobre las armas nucleares o tus comentarios sobre las armas nucleares, aquí es donde se vuelve muy peligroso, porque estamos tratando con algo llamado armas nucleares utilizables. Y los estadounidenses tienen dos de estas. Está la bomba de caída libre B-61 y luego la ojiva DUR-76-2, que está en nuestros submarinos nucleares lanzamisiles. Ambas tienen una potencia menor, así que una fuerza explosiva menor que la bomba de Hiroshima. Las de los submarinos lanzamisiles tienen un tercio de la potencia de la bomba de Hiroshima. Mientras tanto, la bomba B-61 que lanzaría un B-2, en este caso, es una fracción de eso. La bomba de Hiroshima tenía 15 kilotones. La B-61 puede tener una potencia de tan solo 0,3 kilotones, así que es una fracción de aquella. Y cuando empecé a oír por primera vez el término arma nuclear utilizable, no en un sentido sarcástico ni frívolo, fue hacia el final de la segunda mitad de la administración Obama. Y el problema, Nima, que tienes aquí, y la razón por la que no deberíamos quitarle importancia y decir que Marjorie Taylor Greene no sabe de qué habla, es que solo un loco como Donald Trump usaría un arma así. Bueno, tenemos a un loco como Donald Trump en el poder. Tenemos a Donald Trump en el cargo. Pero la idea era que estas armas nucleares utilizables se construyeron para una misión, utilizarlas contra estados nucleares rebeldes que tuvieran instalaciones que hubiera que destruir con certeza. Y la mejor forma de hacerlo era empleando un arma nuclear de baja potencia. Así que se pusieron en servicio estas armas. Se redactó una doctrina en torno a ellas y se establecieron como usos legítimos de las armas nucleares. Y ahora tenemos realmente una situación en la que esa misión, de la que se hablaba hace 10, 12 o 15 años para estas armas nucleares utilizables, se ha convertido en realidad. Así que no se trata solo de convencer a Donald Trump de que use estas armas. Sería bastante fácil de vender, ¿no? Señor Trump, señor presidente, esta arma tiene una fracción del tamaño de la bomba de Hiroshima. Ni siquiera es realmente un arma nuclear. Tiene un radio de explosión muy pequeño, prácticamente no deja lluvia radiactiva y en esencia sellará para siempre la montaña de Parchin. Me daba miedo que hubieran hecho esto en abril, digamos, en Isfahán. Y se entiende cómo se le vendería eso a Donald Trump, junto con el aliento de decirle, señor presidente, usted sería el primer presidente estadounidense, desde Harry Truman, que tiene las agallas de usar un arma nuclear. Se ve cómo eso podría atraer a Donald Trump. Pero el problema que se suma a todo esto es que esta es precisamente la misión para la que existen estas armas. Así que si la gente confía en que una cadena de mando militar estadounidense vaya a decir, bueno, no vamos a usar armas nucleares, esta es precisamente la misión para la que existen esas armas nucleares. Y quizá habría 1 o 2 oficiales en esa cadena de mando que dirían, no, yo no voy a hacer esto. Pero habría muchos dispuestos a llevarlo a cabo. Porque, insisto, esta es la misión para la que se construyeron estas armas. ¿Cree que el uso de estas armas nucleares va a resolver esto? Supongamos que alcanza el objetivo, que de alguna manera tiene éxito, pero hay consecuencias por usar esa arma nuclear. ¿Cómo lo ve? No lo resuelve, ¿verdad? No lo resuelve. ¿Y cuántas tendrías que lanzar? Así que quizá la idea no sea que vayas a conseguir que los iraníes capitulen. No lo sabemos. No sabemos qué piensa la Casa Blanca sobre esto. No sabemos si la Casa Blanca cree que un arma nuclear obligaría a los iraníes a capitular. Supongo que el argumento sería que usarlas demostraría dominio, que iríamos directamente a lo más alto de la escalada y que los iraníes no podrían responder, que darían marcha atrás. Quizá ese sea uno de los argumentos. Yo no creo que sea así en absoluto. ¿Cuántas armas nucleares tendrías que usar?
La usas en la montaña de Parchin, la usas en estas ciudades de misiles. ¿Cuántas tendrías que seguir usando? Así que no veo que ese sea un argumento válido para utilizarlas. No significa que no vayan a utilizarlos o a plantear ese argumento, pero no creo que eso vaya a llevar a la capitulación iraní. Quiero decir, creo que los estadounidenses podrían lanzar una bomba nuclear sobre Teherán. Los iraníes no van a capitular. Da igual, eso no va a destruir la voluntad política de esta nación y de su pueblo. El otro aspecto, la otra cara de esto, Nima, es que creo que tienes la idea de que esto sería el gran espectáculo de fuegos artificiales para poner fin a la guerra, como los B-2 volando por todo el mundo y lanzando las MOP al final, ya sabes, para terminar la guerra de 12 días el pasado junio o en junio de 2025. Usas un arma nuclear y el efecto es el mismo. Así que sería lo mismo. El argumento sería, la montaña de Parchin está sellada. Los iraníes no podrán utilizarla nunca. Lanzamos la bomba nuclear y ahora nuestro trabajo ha terminado, ¿no? Y eso le da al presidente Trump el gran final que busca para salir de esta guerra. Por desgracia, no creo que estén buscando eso. Sabe, no creo que Donald Trump estuviera buscando algún tipo de acontecimiento que le aportara pruebas del final de la guerra. No creo que tenga esa mentalidad en absoluto. Así que creo que ahora volvemos a ese primer argumento, que esto obligaría a los iraníes a capitular. Creo que una de las señales de que no está dispuesto a poner fin a la guerra es cuando habla de Vietnam, Irak o Afganistán. ¿Cuántos años duraron? Además, siempre es poco en horas, siempre se queja. No es correcto. Sí. Pero esto es lo que está pasando con Donald Trump. Porque al fin y al cabo, por un lado tiene a gente como Pete Hegseth y Scott Bessent, que le proporcionan algún tipo de información. Y, según tengo entendido, él mismo tiene problemas para darse cuenta, para analizar toda la información que recibe. Y esto forma parte de... Esto es muy serio. No sé por qué mucha gente intenta restarle importancia a este hombre, a las capacidades del propio Donald Trump como persona. No se trata de... Porque al fin y al cabo parece que él está al mando. Y este hombre lleva las riendas, al menos por lo que sabemos. Pero sabes que este hombre no es tan capaz de entender, de resolver la complejidad de ese asunto. Claro, creo que es una reacción humana no querer estar sometidos a los caprichos de una sola persona, ¿no? Creo que como seres humanos queremos algún tipo de explicación más compleja, más lógica, más racional para las cosas, más allá de que él está loco, sobre todo cuando se trata de geopolítica y de guerra, ¿no? Queremos algo más elaborado, queremos algo más meditado, queremos una explicación con más profundidad y más amplitud, porque si no, simplemente estamos viendo una guerra que es consecuencia del propio interés de Donald Trump, de su narcisismo. Sus decisiones se basan totalmente en las emociones que le estén pasando por la cabeza ese día. Y creo que por desgracia, eso es a lo que nos enfrentamos aquí. Quiero decir, por supuesto, podemos hablar de los israelíes, podemos hablar de los iraníes, de los estados del Golfo y de cómo toman sus decisiones, de otros estados. Pero en el caso de Estados Unidos, de verdad creo que la toma de decisiones, o la inmensa mayoría de ella, es lo que está ocurriendo en la cabeza de Donald Trump. Sí, porque no ves que eso ocurra, por ejemplo, con Vladimir Putin. Durante horas habla con la prensa, menciona todos los detalles, ya sabes, de forma lógica. Expone su propia visión y da sentido a las cosas que está defendiendo. ¿No ves que eso ocurra con Donald Trump? Lo está forzando todo. Quiere decir, esto es diferente porque lo digo yo. Exacto, sí. Y también hay coherencia. Si miras a otros líderes, hay coherencia en sus argumentos, ¿no? No solo Putin. Mira, por ejemplo, a Starmer en Reino Unido. Puedes estar en desacuerdo con él.
puedes entender por qué fue el primer ministro británico más impopular de la historia moderna, o lo que sea, y sorprenderte de que durara 2 años, ese tipo de cosas. Pero al menos ves algún tipo de coherencia. Puedes entender cómo toma sus decisiones, cómo es leal a ideologías, a instituciones, a estructuras de poder que están fuera de él mismo. Y con Donald Trump no tienes nada de eso. And with Donald Trump, you don't have that at all. You have a man who is, Tienes a un hombre que lo único que podemos entender como veleta aquí es su propio interés. Y ahora estamos entrando en especulaciones psicológicas sobre por qué decide hacer las cosas. Quiero decir, creo que hay algunas cosas evidentes. Le gusta tener el control. Quiere que se le vea como quien enciende esta guerra y quien la apaga, ¿no? Quiere que se le vea como quien activa las negociaciones y quien las desactiva. Pero el hecho de que no haya ninguna coherencia nos dice también que no hay ninguna estrategia. Quiero decir, creo que hoy ha dicho que las negociaciones se acabaron. Ya ni siquiera puedo seguirle el ritmo. Pero creo que la señal más clara, la mejor prueba de esto, hay que buscarla en mayo, creo que fue. El almirante Brad Cooper, jefe del Mando Central de Estados Unidos, es decir, la organización militar responsable de Oriente Medio, dijo: bueno, el almirante Cooper comparece ante el Congreso y no puede responder a las preguntas que le plantean sobre cuáles son sus órdenes, cuál es su misión o cuál es la estrategia. Está confundido e inseguro. Creo que aquella actuación de Cooper debería haber dado a los iraníes más confianza que cualquier otra cosa para seguir luchando contra los estadounidenses. Pero también mostró hasta qué punto este almirante al mando de la guerra no tiene ni idea de qué quiere que haga su jefe. Entendemos qué intenta hacer con el caso de Gaza y Palestina. Jared Kushner estuvo allí hablando con palestinos, con Gaza, con Hamas y con Israel. ¿Reciben alguna señal positiva de que pueda ocurrir algo? No, creo que Donald Trump no quiere oír hablar de eso. Creo que le basta con que Kushner y Witkoff estén contentos. Creo que aquí hay muchísimo enriquecimiento personal, como en cualquier otra cosa en la que estén implicados. Así que los negocios inmobiliarios de Kushner y Witkoff, que ven surgir del desarrollo de Gaza, ya sean centros de datos de inteligencia artificial o complejos turísticos, o lo que sea que vaya a ser, creo que hacia ahí se dirigen Kushner y Witkoff. Y también son leales a la causa sionista. Y la idea de que Kushner vaya a negociar en nombre de Estados Unidos. Para empezar, Kushner ni siquiera es un cargo oficial estadounidense. No es nadie, es simplemente el yerno del presidente y está representando constantemente a los Estados Unidos de América. Quiero decir, esto debería ser una crisis constitucional, entre tantas otras. Pero la idea de que Kushner, que es amigo de la familia de Netanyahu, a estas alturas todo el mundo conoce esta historia. Cuando Kushner era niño, Netanyahu iba de visita a casa de los Kushner y Kushner cedía su habitación para que Netanyahu durmiera allí. Quiero decir, esto es lo que está ocurriendo. Así que en el mejor de los casos, tienes una deferencia estadounidense hacia lo que Israel quiere lograr. Y ya sabes, lo más probable es que sea colaboración, no es cooperación, es tener los mismos objetivos. Ya sabes, ves a este Kushner hablando de este supuesto proceso de desarme con Hamas, la Yihad Islámica Palestina y los demás grupos de resistencia. Y Kushner dice, miren, aquí todos ganan. O entregan todas sus armas, o esto le da a Israel la razón, o las pruebas para terminar el trabajo, ¿verdad? Así que no creo que vaya a salir nada bueno de esto. Ya sabes, creo que es lo mismo. Va a ser lo mismo que hemos visto durante años con este genocidio, ya sea la cooperación y el apoyo de la administración Biden, o, ya sabes, este apoyo y esta cooperación por parte de esta administración. ¿Israel cree que puede derrotar a Turquía en Siria? ¿O quiere iniciar una guerra? Y de nuevo, una guerra que ellos inician y dejan que Estados Unidos la libre. No sé cuál sería su cálculo,
porque no veo en Estados Unidos ningún tipo de disposición a enfrentarse a Turquía ni a provocar ningún tipo de conflicto. No lo sé. ¿Qué opinas de eso? Bueno, quiero decir, los comentarios de los israelíes. Los israelíes bombardearon Idlib, en Siria. Y las declaraciones de Netanyahu, no de algún responsable de seguridad o de alguien citado en los medios, sino de Netanyahu, fueron que hicimos esto porque los turcos iban a desplegar tropas en Siria. Y esto es una bomba. Esto supone una amenaza de seguridad muy grave para Israel, etcétera, etcétera. Quiero decir, los israelíes están obsesionados con los turcos. Desde luego, los turcan sus intereses. Perdón por interrumpir. No se trata solo de Benjamin Netanyahu, Naftali Bennett, de todos ellos. Exactamente. Están obsesionados. Están obsesionados con Turquía. Y los turcos, desde luego, tienen su antiguo imperio. Tienen sus ilusiones sobre lo que podría volver a ser, esa mentalidad imperial que late dentro de su política. Y Erdogan, todos lo sabemos, habla por los codos. Pero la idea de que los turcos vayan a hacer algo de verdad, la idea de que vayan a abandonar la buena posición que tienen ahora mismo, estando en medio del mundo, creo que los turcos valoran su lugar, no solo geográficamente, sino también políticamente. Como nación, mantienen relaciones con múltiples países, forman parte de la OTAN, pero también aspiran a formar parte de los BRICS, ¿no? Quiero decir, creo que esta idea puede ser muy peligrosa. El primer ministro afgano Daoud, en los años 70, solía decir que encendía sus cigarrillos americanos con mecheros soviéticos. Mira lo bien que les funcionó eso a los afganos. Pero sí, esta idea de que Turquía es una amenaza directa para Israel, desde luego podemos hablar de ello. Podemos plasmarlo sobre el papel. Podemos plantear cómo habría una confrontación entre estas dos potencias. ¿Quién va a dominar Oriente Medio? Desde luego, la idea de Siria como campo de batalla indirecto no va a desaparecer. Creo que una cosa que sale de esta guerra más amplia con Irán, de esta guerra de Oriente Medio, no deberíamos llamarla guerra con Irán, deberíamos llamarla la guerra de Oriente Medio, ¿no? Es la idea de que los campos de batalla indirectos tradicionales, Líbano, Siria e Irak, no van a desaparecer. Van a seguir siendo esos campos de batalla indirectos. La idea de que quizá los israelíes presionen lo suficiente a los turcos y los turcos movilicen sus fuerzas, ya sabes, en Irak y Siria, para presionar contra los israelíes. Quizás eso sea lo que tanto obsesiona a los israelíes. No sé si Sharaa haría eso. Entonces los turcos tendrían que deponer a Sharaa. Quiero decir, Sharaa, de nuevo, no está intentando encender un cigarrillo americano con el mechero de otro. Tiene unos 5 o 6 cigarrillos que está intentando encender. Y está en una posición muy precaria. Parecía que hubo un intento de golpe contra él, o al menos un intento de asesinato la semana pasada, o algo así. Hay facciones dentro de su propia organización a las que no les gusta lo conciliador que es con las potencias extranjeras. No les gusta que lleve traje. Ya no usa el nombre de Al-Jolani. Hoy hay problemas muy reales en Siria que distintos países pueden explotar. Entonces, ¿es eso lo que tanto preocupa a los israelíes? ¿O es esto, que creo que es simplemente que los israelíes son como son, la potencia expansionista y beligerante que son, y que simplemente están deseando meterse en la próxima pelea que puedan? En la cabeza de muchos de ellos, esta guerra con Irán ya está en marcha. No sé si los israelíes aceptan plenamente lo que está ocurriendo aquí, pero desde luego su disposición a meterse en una pelea con Turquía, a declarar que Turquía es el próximo Irán. De nuevo, como decías, Nima, no son solo 1 o 2 los que lo dicen muchos, así que veremos qué hacen. Pero esta idea sobre Turquía, sobre hacia dónde va Turquía, quiero decir, no debería decir que están atados a... Desde luego, por la forma en que los tratan los europeos, por cómo los europeos no se reirían si los turcos preguntaran por entrar en la Unión Europea, cosas así. Pero no me parece probable que los turcos vayan simplemente a girar en una sola dirección.
Creo que ahora mismo están en una posición bastante buena. I think they've got a pretty good position right now where they are. Matt, the case of Syria. Matt, el caso de Siria. ¿Cómo ve la política de Estados Unidos en Siria? De algún modo ya ve, Donald Trump intentó acercarse a Turquía, entiende la posición de Turquía. Por otro lado, sabe que su principal agenda, su principal misión, es ayudar a Israel allí. Pero me parece que en algún momento vamos a tener un gran choque, algún tipo de gran acontecimiento en Siria, ya sabe, entre las dos partes. Está ahí. No se sabe dónde va a estallar, pero está ahí. Está ahí. Se ven las señales de lo que podría pasar. No sabemos si será mañana, dentro de 2 semanas o dentro de un año, pero va a ocurrir si la situación sigue así. But it's going to happen if the situation continues this way. Right, and I agree. Something's going to happen. Correcto. We don't know what it Y estoy de is. acuerdo. So I know that's real Si va a ocurrir algo, no sabemos qué es. Ya sé que eso es de gran ayuda para todos los que están viendo y escuchando, ¿verdad? Pero estoy de acuerdo contigo. Y creo que hay que fijarse en esto. Lo que sale de esta guerra es, pese a la opinión pública estadounidense, una relación más estrecha entre Israel y Estados Unidos, si se quiere. Un ejército estadounidense y un ejército israelí más integrados, más confrontativos, a la defensiva, que sienten que necesitan obtener victorias tras esta derrota, al tiempo que intentan maniobrar en el tablero geopolítico. Y por eso creo que Siria se convierte en ese lugar clave. Quiero decir, desde luego está Líbano. Va a haber una confrontación con Hezbollah, independientemente de si los estadounidenses y los israelíes provocan lo suficiente como para que Líbano vuelva a fracturarse en algo que recuerde a los años 70 y 80. No lo sé, pero también es una posibilidad. Luego está Irak, por otro lado. El abandono de Irak por parte del ejército estadounidense no significa que Estados Unidos haya abandonado Irak. En primer lugar, recuerden que Estados Unidos controla los ingresos petroleros iraquíes. Si la gente no lo sabe, durante los más de 20 años transcurridos desde la invasión y la ocupación, los ingresos petroleros iraquíes pasan por Nueva York. Pasan en esencia por la Reserva Federal estadounidense, y Estados Unidos controla el 80% de los ingresos del gobierno iraquí. Y al mismo tiempo están los problemas de la política iraquí, dominada por Irán, las cuestiones sectarias, en fin, la resaca de los últimos 25 años, básicamente. Y ya sabe, las cosas también pueden llegar a un punto crítico allí. Por eso digo que en esos 3 estados sigue existiendo el potencial de que se utilicen como campos de batalla indirectos durante las próximas décadas. Pero creo que se ve esa alianza israelí-estadounidense, no sé cómo quiera llamarla. Y, desde luego, la idea de utilizar Siria como ese espacio, de intentar utilizar a los kurdos una vez más. Habrá que ver, por supuesto, qué surge de esta guerra en los próximos años en lo relativo a las relaciones entre Estados Unidos y los estados del Golfo. No creo que los estados del Golfo estén dispuestos ahora mismo a ceder ninguna de sus relaciones con el gobierno de Damasco. Pero en cuanto a quién tiene más influencia sobre Damasco, creo que tenemos que volver una y otra vez a Turquía. Y ahora volvemos a eso. Podemos pasar a la relación, la alianza o lo que sea entre Turquía, Arabia Saudí y Pakistán. Seguimos sin tener detalles al respecto. Tenemos algunas cosas vagas. Un ataque contra uno es un ataque contra todos. Pero, ya sabes, los hutíes de Yemen siguen atacando a Arabia Saudí, y los pakistaníes y los turcos no están haciendo nada al respecto. Así que, ¿qué significa eso? Y sigo volviendo a esta idea. Todo vuelve a Damasco, y quizás sea ahí donde vayan a librar sus batallas, en esos espacios de confrontación indirecta. Están los estadounidenses, los israelíes, quizá algún bloque árabe por separado, y por supuesto los iraníes. Y bueno, hacia ahí se dirige la continuación de esta guerra. ¿Y qué aspecto tendrá eso? ¿Será algo de baja intensidad, con asesinatos, coches bomba y cosas así? ¿Será una guerra civil en toda regla? ¿Será una ocupación extranjera? Hay muchas posibilidades, pero creo
que la idea de que esos países sigan siendo escenarios de batalla para estas potencias es una de las cosas por las que yo apostaría. Is one of the things, I would put money on. One of the things that Una de las cosas en las que están pensando ahora mismo la mayoría de los países, Matt, es qué pasaría con Estados Unidos y con esas bases. Y como sabes, a medida que continúa la guerra, el conflicto, hay un nuevo informe de The Washington Post que menciona que el Pentágono está evaluando cómo va a seguir en la región. Van a trasladarse. Básicamente, están hablando de trasladarse a Jordania, Arabia Saudí e Israel. ¿Y cómo va a influir eso en el caso de la Quinta Flota en Bahrein, que era tan importante para Estados Unidos, y también en Qatar, que era tan importante? for the United States, in Qatar was so important. I would argue, in Kuwait, Oman, and all. Yo diría que Kuwait, Omán y todas estas bases son muy importantes, pero ahora mismo están hablando de desplazarse hacia el oeste. Eso significa que van a... Pero viendo la situación, no percibo ninguna diferencia, por ejemplo, entre Arabia Saudí y Kuwait o Bahrein, en lo que respecta a las capacidades de Irán. ¿Y cómo ve la forma en que Estados Unidos quiere redefinir la nueva, ya sabe, la nueva cara de Oriente Medio después del conflicto o durante el conflicto, a medida que el conflicto, que todo, se va desarrollando ante nosotros? Ya sabe, está el caso de Arabia Saudí, con sus propios problemas, y el nuevo pacto, el pacto militar que tienen con Pakistán y Turquía. They have with Pakistan and Turkey, you see the concern on the part of Qatari government. Se percibe la preocupación por parte del gobierno catarí. Saben que la única forma posible de salir de este conflicto sería abrir el estrecho de Hormuz. Y todos y cada uno de los países tienen sus propios problemas internos, tanto en lo relativo a su economía como a su seguridad. Y luego está Estados Unidos, que antes de que comenzara esta guerra, se suponía que tenía la responsabilidad de proporcionarles seguridad, una especie de paraguas de seguridad para todos estos países. Y eso ya no está. ¿Cómo lo interpreta usted? ¿Y cómo cree que lo está planteando el Pentágono? How do you understand it and the way that the Pentagon is thinking of it? If the Pentagon has any Si el Pentágono tiene algo de integridad, por supuesto replanteará y reajustará su presencia en la región. Lo que el Pentágono quiere hacer chocará con las ambiciones imperialistas estadounidenses y con la realidad, la idea de que el imperio no quiere perder ni un solo territorio, ni un solo espacio. Quiero decir, si miras hacia atrás, por ejemplo, a Oriente Medio, a lo largo de mi vida, de tu vida, vimos a los británicos retirarse a finales de los 70. Países como Omán y los Emiratos se vuelven soberanos, recuperan su independencia. Y luego tienes a los estadounidenses estableciendo bases en la región, también tras la pérdida del Shah en Irán. Así que Estados Unidos tuvo durante décadas a dos policías patrullando Oriente Medio, como dijo Melvin Laird, ¿verdad? As Melvin Laird said, in the Middle East, right? Jewish Israel and Persian Iran, and El Israel judío y el Irán persa. Y la idea era mantener contenidos a los árabes. Así que con la pérdida de Irán, pero también con la pérdida del control británico sobre muchos de esos estados, los estadounidenses empiezan a instalar bases. Y a partir de los años 80, Estados Unidos crea el mando central. En los años 80, ya sabe, surge la idea de mantener una presencia militar. Está la doctrina Carter, y así sucesivamente. Así que se puede ver que, en el pasado, ha habido una evolución estadounidense en este asunto. Existe un entendimiento con Estados Unidos de que mantener bases en Arabia Saudí es insostenible, porque eso da motivo y justificación a Al-Qaeda. La idea de que Estados Unidos está ocupando Tierra Santa, ¿verdad? Quiero decir, se ve cómo los estadounidenses redujeron gran parte de su presencia en Arabia Saudí y la trasladaron, por ejemplo, a Qatar. Así que en 2003 o 2004, tienes la base aérea de Al-Udeid, la más grande, creo que es la más grande, o esa, o Ramstein, en Alemania. Pero quiero decir, se ha visto que los estadounidenses están dispuestos a trasladarse, aunque siempre ha sido una expansión, ¿no? No una retirada. Y esta idea de que los estadounidenses vayan a mirar esto y decir, estas bases no están proporcionando seguridad en la región,
Estas bases no son defensas contra los misiles y drones iraníes. Son esponjas para los misiles y drones iraníes. Uno pensaría que los estadounidenses retirarían toda su concepción de la región. No creo que eso sea posible. Creo que son muy obstinados. Creo que siguen anclados en el siglo XX por varias razones. Una de ellas son los beneficios del complejo militar industrial, pero también su propia forma de pensar. Y además, volvemos a lo mismo. ¿Qué imperio renuncia alguna vez a territorio, salvo que le obliguen? Así que creo que veremos esa consolidación en Jordania e Israel. Puede que algunos de los recursos se desplacen más hacia el oeste, por ejemplo a Chipre o a lugares así. Pero también cabría esperar que los estadounidenses mirasen esto y dijeran, estas bases estaban indefensas. Tuvimos que evacuarlas. No sirven para nada, una vez más, salvo para absorber misiles y drones. No podíamos operar desde allí. Nuestra armada no podía hacer mucho más que lanzar Tomahawks y F-18 que disparaban misiles desde distancias de seguridad. Los portaaviones se mantenían a 1000 kilómetros de la costa iraní. Tenemos que replantearnos todo esto. Nuestros aviones tripulados no podían penetrar en Irán. Básicamente, son plataformas de armas de largo alcance. Tenemos que replantearnos eso. La pieza clave de todo esto eran nuestros aviones de reabastecimiento en vuelo. Si los perdíamos, o perdíamos esas bases, no podíamos llevar a cabo operaciones. Así que uno pensaría que los estadounidenses dirían, oye, eliminemos los aviones tripulados. Eliminemos estos portaaviones. ¿Para qué tenemos estas cosas? Quiero decir, no podemos reabastecerlos. No podemos mantenerlos en el mar todo el tiempo que necesitamos. Requieren demasiado mantenimiento. No podemos alternarlos, sacarlos y meterlos con ningún calendario realista para nuestras operaciones de combate. Deshagámonos de ellos. Y todos esos cientos de miles de millones, billones de dólares que ahorraríamos, usemos ese dinero para reinventar el ejército estadounidense para el siglo XXI. Uno pensaría que eso es lo que harían, si fueran sensatos, si fueran racionales, si no fueran corruptos y serviles, y si a los generales y almirantes no les preocupara más conseguir trabajo en Lockheed y Boeing después de retirarse, que mandar de verdad un ejército estadounidense capaz no solo de ganar guerras, sino quizá de librarlas durante más de 2 meses seguidos. Pero no veremos eso. Así que creo que el futuro de estas bases lo decidirán más los propios estados, los estados del Golfo. Dependerá de Kuwait, Bahrein, Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos decidir si estas bases estadounidenses permanecen o no. Y creo que los estadounidenses, en su cabezonería, en su cerrazón mental, reconstruirán estas bases. Creo que lo harán, porque así es como funciona el imperio. Tenemos el ejército del siglo XX. Se aferrarán a eso. Es lo que conocen, ¿sabe? En vez de quizá reconstruir el ejército para luchar de verdad en las guerras del siglo XXI. Pero sí creo que independientemente de todo eso, veremos una mayor inversión estadounidense en el propio Israel y también en la propia Jordania. Sí. Muchísimas gracias, Matt, por estar hoy con nosotros. Como siempre, ha sido un gran placer. De acuerdo. Gracias, Nima. Nima.